cada domingo, hablando acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689, nuestra confesión. Ven, 32 capítulos que tenemos, 32 doctrinas que nos identifican como bautistas reformados, pero como bautistas obviamente, que son doctrinas que nos van a ayudar, hermanos, a no irnos en pos de un evangelio diferente, como lamentablemente está ocurriendo en nuestros días, como siempre ha ocurrido. Muchos de nosotros pensamos que eso es ahora. No, Jesucristo lo habló: vendrán en mi nombre falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Yo sé que esto es duro, y cuando yo publico algo así me dan duro, pero bueno. Pero hermano, si hoy día hay apóstoles, son falsos. Si hoy día hay profetas, son falsos. Ya, no le metamos más cuento a eso. Porque los apóstoles y los profetas cumplieron su función, y fue dejarnos la bendita palabra de Dios. Así no tenga temor. Todo apóstol que usted vea, falso. Todo profeta que usted vea, falso. No más. Ahora, lo más terrible de esto es que si aceptamos profetas y apóstoles, tenemos que aceptar que la revelación está llegando todavía. Es decir, que Dios continúa hablando. Y entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? El canon ya fue cerrado. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como reformados: la sola escritura. Y Dios habló y nos dejó la palabra ahí. Y si usted quiere que Dios le hable, tiene que estudiar la Biblia, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que venir a una iglesia donde se le predica el evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso, gracias a Dios por estas 32 doctrinas, que esto no es que alguien se las inventó, sino que es que la iglesia ha creído por estos 2000 años estas 32 doctrinas. Usted y yo, hermanos, estamos nadando en el conocimiento que tenemos por 2000 años. Hay muchas personas que dicen: ay, yo quisiera ser como la iglesia primitiva. Error. La iglesia primitiva cometió los peores errores de su vida. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una doctrina, ellos no han definido doctrina todavía, y entonces cualquier cosa que le pasaba a un líder, y se iban por allá, y apenas estaban tratando de tener doctrina. Hoy nosotros tenemos 2000 años de cristianismo, 2000 años de doctrina, donde yo mismo en mi computadora tengo más de 5000 libros ahí para leer. A veces soy avaricioso y descargo libros que aparecen por ahí, ni siquiera me los puedo leer. Hermano, no más con la confesión de fe que tenemos bautista, con las 32 doctrinas, ni siquiera alcanzaríamos a verlas en el resto de la vida que nos queda. Estamos en el capítulo número 9 del libre albedrío. Recuerden que venimos en el orden lógico, hermanos, para poder entrar al llamamiento eficaz, que sería el próximo tema. Vamos a terminar el libre albedrío. Son 5 párrafos y ya hemos visto los primeros 3. Quiero terminar hoy con los otros 2, para terminar esta parte del libre albedrío. Comenzamos haciéndonos la pregunta: ¿qué entendemos por libre albedrío? Es muy importante esta pregunta. ¿Qué entiende usted? Porque entonces muchas veces las polémicas que encuentro en las redes sociales de si el hombre tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío son precisamente porque no sabemos la pregunta que se ha hecho. ¿Qué entiende por libre albedrío? Si usted me dice a mí, y nos ponemos a discutir si el hombre tiene libre albedrío porque elige su camisa, porque elige su pantalón, porque elige una decisión, qué carro va a comprar, qué casa va a vivir, qué trabajo quiere tener. Si usted me va a decir que si el hombre tiene libre albedrío en ese concepto, un albedrío natural, claro que lo tiene. Pero si usted me pregunta a mí que si el hombre pecador tiene libre albedrío, que era lo que decían los reformadores en el siglo XVI, para buscar a Dios, le digo que no. Cuando decimos que el hombre no tiene libre albedrío, estamos diciendo que el pecador, cuando hablo de pecador o impío, me estoy refiriendo a personas que no son regeneradas, personas que no han nacido de nuevo. Esas personas que no son regeneradas, así vengan a la iglesia, esas personas que no han nacido de nuevo, así vengan a la iglesia, no tienen libre albedrío. Esas personas solo quieren pecar. Lo único que desean es pecar. Ellos no quieren a Dios, ni desean buscar a Dios, ni pueden buscar a Dios, porque están esclavos del pecado.
Así que, si me habla de esa parte, el hombre no tiene libre albedrío. ¿Qué? ¿Tiene el hombre la capacidad de salvarse? No, no la tiene. Párrafo número 1, entendiendo el libre albedrío, hace 15 días, hermano, y si alguien aquí quiere entender bien el tema, nosotros, gracias a Dios, tenemos un canal en YouTube y ahí usted puede ver todos los mensajes. Hace 8 días veíamos los párrafos 2 y 3, porque de los párrafos 2 al 5 dijimos que la confesión trata los estados del hombre y su libre albedrío. Ahora, quiero enfatizar otra vez esto, porque estos 4 estados del hombre que la convención los trata, que fue elaborada esta convención en 1689, es decir, más de 300 años, fue elaborada. Tomó los 4 estados que Agustín de Hipona, la Iglesia Católica la llama San Agustín, bueno, que Agustín de Hipona en el siglo V ya había definido. ¿Y por qué lo había definido? Porque así lo venían definiendo los teólogos atrás. Siglo II, tercero, cuarto, quinto. Hermano, la rueda no hay que inventarla porque ya está inventada. Así que, háblame Dios, ¿cómo? ¿Ya habló? Usted y yo venimos de iglesias donde le hemos puesto la cabeza a un profeta, o oído a un profeta, la cabeza para que nos unja y ponga las manos. Ahora yo me paro aquí para decir, todo eso es antibíblico. No es así. No es así. Estamos en un cristianismo que la misma gente se alaba, que porque está creciendo. Pero el cristianismo en Latinoamérica le está pasando lo mismo que le pasó al cristianismo en Estados Unidos. Usted sabía que los evangélicos de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un pueblo cristiano, entre comillas, porque a Latinoamérica llegó la Iglesia Católica, a Estados Unidos llegó Inglaterra con el Evangelio. Así que el catolicismo fue para toda Latinoamérica y los evangélicos en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos los evangélicos van a la iglesia, participan y todo, y tienen pastores y hacen todo eso, pero son iguales que el catolicismo acá. Van a misa, pero viven como hijos del diablo. Pero no vayamos tan lejos. La mayoría de los cristianos hoy que se denominan evangélicos son nominales. ¿Qué es eso? Nominal es que solamente tienen una organización o una denominación o un grupo religioso donde asisten, pero Cristo no es el dueño de sus vidas, porque ellos no viven acorde a Jesús, no viven acorde a la palabra de Dios. Y toda persona que tenga un rótulo de cristiano, evangélico, como quiera llamarse, protestante, aleluya, qué sé yo, pero no vive acorde a la palabra de Dios, ese no es evangélico nada, ese es un hijo del diablo y va para el infierno. Así se congrega, así predica la palabra en un púlpito. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Agustín de Hipona dijo los 4 estados del hombre y los que estamos hablando. Número 1, el hombre en su estado de inocencia. Adán y Eva podían no pecar y podían pecar. Ellos tenían libre albedrío. Lo veíamos hace 8 días. Número 2, el hombre en su estado caído. Después de Adán y Eva, todos nacimos en un estado caído. La gente sigue naciendo en un estado caído. Allí ese hombre no puede no pecar, solo puede pecar. El hombre sin la regeneración solo puede pecar. Él no puede no pecar. Luego viene los otros 2 estados que vamos a hablar ahora, que es el estado del regenerado, donde el hombre puede no pecar y puede pecar. De alguna manera, como que pasamos al estado de Adán. Los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo ahora, estamos en ese estado regenerado, que podemos pecar o podemos no pecar. Pero luego vamos a hablar brevemente del hombre en su estado glorificado, que es donde vamos todos para allá, y allí sí no podemos pecar. Un estado perfecto, un estado de gloria, donde ya el hombre no puede pecar. Allí no hay libre albedrío. Allí los que entremos a la gloria haremos única y exclusivamente la voluntad de Dios. ¡Ah! ¡Qué precioso! Ya vamos con el párrafo número 4, el libre albedrío recuperado. Se llama el estado de gracia o el estado regenerado. Párrafo número 4 de la confesión de fe que usted tiene allí. Y si no la tiene, hermano, usted la puede descargar ahí también por el celular. Párrafo número 4, el libre albedrío recuperado.
Es decir, el estado de gracia o el estado regenerado, como lo acabamos de leer acá por Agustín de Hipona. Y dice así, este párrafo tiene dos secciones. Dice, cuando Dios convierte a un pecador, conversión, ¿vio? Y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer obrar y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Ese es el estado en el cual tú y yo estamos. Hoy vamos a hablar del estado del creyente. Estamos hablando del estado del regenerado, ahí donde estamos nosotros. Un estado recuperado. Se recuperó el libre albedrío, digámoslo así, pero y es un estado de gracia, es un estado regenerado. Es un estado de gracia porque, hermano, ahí es donde Dios nos tiene, por la gracia. No es porque tú quisiste estar ahí. La sesión número 1 nos habla de la forma en que recuperamos nuestro libre albedrío. Déjenme, yo le leo otra vez la primera parte, porque hay dos sesiones, ya saben, el numerito es una sesión, el otro la segunda. Y antes de leerle la escritura aquí que tengo, déjeme, yo le explico algo acá, hermano, por favor, y usted lo va a tener claro, porque ahí es donde nos diferenciamos nosotros los reformados con las demás iglesias. Hay una gran diferencia entre nosotros, los que somos iglesias reformadas, con los que no son reformados. Y aquí usted lo puede ver. Cuando Dios convierte a un pecador, ¿quién convierte a un pecador? Dios. Pero usted escucha por ahí, cuando yo me convertí, el día que yo hice la oración de fe, el día que yo tomé la decisión por el Señor, el día que yo hice la oración, el día que yo me convertí, el día que yo me arrepentí, el día que yo tuve fe. ¿Usted cree como leíamos hace 8 días el hombre muerto espiritualmente puede hacer eso? Dejamos claro que no. Por eso la confesión comienza diciendo, cuando Dios convierte a un pecador, es Dios quien convierte al pecador. Pudiéramos valer lo que yo me convertí, pero entonces cuando yo me convertí, o cuando yo tomé la decisión, digámoslo, o cuando yo me arrepentí, o cuando yo creí, fue porque Dios ya lo había hecho antes. Si Él no lo hace, yo no lo hago. No recuerdo cuál pasaje que dice el Señor, ¿cómo es? Conviértame para que yo me convierta, algo así. No recuerdo ahora, para Jeremías. Dios entonces convierte al pecador. Cuando Dios convierte a un pecador, es Dios, hermano, es Dios. Por eso Pablo decía, examinaos cada uno de vosotros si estáis en la fe. Porque es que tú y yo debemos examinarnos continuamente. Y la única manera es ver si estoy caminando acorde a Dios. No perfectamente como lo vamos a ver ahora, pero caramba, hay un anhelo por las cosas de Dios, hay un anhelo por su palabra, hay un anhelo por la comunión en oración, hay un anhelo por venir al culto, hermano, de tal manera que yo no puedo escapar. A mí me aterra verlos aquí a ustedes el domingo tan bonitos y gloria a Dios por eso, pero ¿por qué no puede venir el miércoles? Si usted lo puede hacer, ¿qué es más importante lo que estás haciendo allá? Cuando hay anhelo por Dios, hermano, no nos perdemos un culto. Cuando Dios convierte a un pecador, y note, y lo traslada al estado de gracia, Dios es el que lo traslada al estado de gracia, no soy yo. Lo libra de la esclavitud natural bajo el pecado, es Dios el que lo libra, no fui yo. Y por su sola gracia, es decir, nada en mí, gracia solo una obra de Dios, lo capacita por su sola gracia, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno, y en este caso podríamos decir, como hace 8 días, las cosas espirituales. Nadie puede ni quiere hacer algo bueno, dejamos claro hace 8 días que lo bueno es lo espiritual. Nadie puede ni quiere hacer algo bueno a menos que Dios lo haya convertido. Hermano, le voy a decir una cosa y me confieso acá. Pero yo me cansé ya. Me cansé de querer que alguien viva como Cristo
sin ser de Cristo. Así que si usted quiere vivir como se le da la gana, esa es su naturaleza. Si usted es un pecador, yo no lo voy a animar a que busque de Dios porque no puede. Si usted es regenerado, usted, sin que yo le diga, usted va a caminar con Dios, porque el Espíritu de Dios que está en tu vida lo va a impulsar a caminar como Él. El Evangelio no son reglas ni obligaciones. El Evangelio es el fruto de una vida que Dios está operando en su ser. Amén. Si estoy ligado a la vid y yo soy su rama, el fruto va a salir sin que me estén diciendo que lo saque. Amén. Estoy preparando un tema para el 30 en el aniversario de la iglesia en Tuluá, que ahorita hablamos de eso, pero yo le decía al Señor, yo he bregado con personas 7 años, de hecho aquí una persona como 9 años o creo que casi 10 años, dejaba de venir a la iglesia 2, 3 veces, yo lo llamaba y corría para la iglesia. Hermano, casi toda la vida fue así hasta que me cansé, y cuando me cansé no lo volví a llamar. Y yo le decía, Señor, yo lo estaba atajándolo para que no se fuera. Lo solté. Dios no nos llamó, hermanos, a tener cerdos en su sala. Así llama un libro por ahí, ¿no? Estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando, cuando digo cerdos, es porque la Biblia dice que la persona que no es regenerada es como un cerdo que vuelve a revolcarse en el cielo. ¿De qué sirve tener personas, hermano? ¿De qué sirve tener gente en una congregación? Y yo sé que eso a mí me ha costado, que mucha gente se vaya. Pero ¿de qué sirve tener gente en una iglesia? Yo anhelo una iglesia grande, pero Dios, yo anhelo cristianos de verdad, genuinos. No gente que venga y que después por cualquier cosa se van. Yo a veces digo, Señor, está bien, si se van para una iglesia, porque listo, yo soy muy difícil tal vez, si se van para una iglesia, está bien, Señor, ahí están, pero que no vuelvan a ninguna iglesia, que se vayan al mundo. El Señor, dice aquí esta parte, es el que capacita. Vamos con los versículos, Juan 8, 30, 36. El hombre es esclavo del pecado hasta que Cristo lo libera. Eso es lo que está diciendo acá, hermano. El libre albedrío recuperado es porque nosotros no lo teníamos, éramos esclavos del pecado. Cuando el Señor nos liberó, lo recuperamos y ahora podemos tomar decisiones libremente, espiritualmente para el Señor. Miren lo que dice Juan 8:30. Jesucristo dice, y hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí está hablando de los judíos que creyeron en Jesús. Digo entonces Jesús, note, y esto a mí siempre me impacta. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora yo le pregunto hasta ahí, ¿habían creído sí o no? Dice que habían creído acá, pero cuando uno mira no habían creído. Otra vez, dijo Jesús a los judíos, bueno, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, entonces no permanecían ellos, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, no eran discípulos verdaderos. Y luego le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habían creído en Jesús, pero seguían siendo esclavos del pecado. De manera que Jesús les dice, a ver, ustedes que han creído en mí, la palabra no está fluyendo en ustedes. Ustedes son falsos discípulos porque ustedes siguen pecando. Porque si ustedes conocieran la verdad, que la verdad es Cristo, obviamente, y la verdad es la palabra, serían verdaderamente libres del pecado. Entonces miren lo que le responden, y el contexto me ayuda porque dice el 33, le respondieron a Jesús, hermano. Le dicen, linaje de Abraham somos. Y luego dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dice, ustedes son esclavos. No, Jesús, estás tan equivocado, nosotros no hemos sido esclavos. ¿Cómo? Lo mismo que Adán y Eva. La serpiente ahí diciéndole que no,
Y hoy día esa serpiente anda también en la mayoría de las iglesias, cuando el Señor les dice que son pecadores desde la planta, hasta la coronilla. Pecadores totalmente, acérrimos pecadores, por eso depravados. Lo único que quieren es pecar. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Yo soy bueno, yo hago cosas buenas para Dios. Dios ve mis actos buenos, de bondad. Dios dice que somos pecadores, pues la religión dice que somos buenos, pero ahí me atrapa el diablo. Ustedes son esclavos del pecado, si conocieran la verdad serían libres. No, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora Jesús le respondió, vea, de cierto digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Yo lo veo muy lindo esta mañana. Pero si usted no es una nueva criatura en Cristo y vive así, usted es esclavo del pecado. Y acepte esa palabra para que Dios lo libere. Mientras usted no la acepte, usted sigue siendo esclavo del pecado. La única manera para ser libre es reconocer que somos pecadores, que necesitamos la gracia del Señor y clamarle a Él para que nos ayude a salir de ahí. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice el Señor, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede liberar del pecado se llama Jesucristo y nadie más. Si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. O Romanos 6, 16 al 17, que en 15 ya lo predicará que el miércoles, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hermano, si usted obedece al pecado y el pecado está en su carnecita, en sus deseos, viene la tentación, pues ahí cae, viene la trampita, ahí cae, viene el pecado, ahí cae. Hermano, si usted le obedece al pecado, usted es esclavo del pecado. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, yo era esclavo del pecado, tú eras esclavo del pecado, el regenerado puede pararse a decir que era esclavo del pecado. Pero ahora ya no. Tú ya no eres esclavo del pecado, mi hermano. Amén. Si tú fuiste regenerado, ya no eres esclavo del pecado. Si aquí hay gente que no ha sido regenerada, es esclavo del pecado. Dice aquí Pablo, entonces, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual habéis entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Eso lo voy a hablar después. Pero hermano, el hombre sigue siendo esclavo. Somos libres del pecado para ser esclavos de la justicia. Amén. Pero ¿qué es lo que entiende la supergracia? O algunas iglesias por allá, no, el Señor ya me liberó del pecado, ¿y para qué? Para que haga lo que se le dé la gana. Y me cogen la palabra de Dios o la ley y me la botan. Esa es una evidencia de que no han sido libres del pecado. Una persona que ha sido libre verdaderamente del pecado ahora es esclavo de la justicia. Eso está en la palabra, hermano, y uno puede encontrarlo por todos los lados. Después llegaré allá. Colosenses 1, 13 al 14 me habla ahora del traslado, que dice la confesión, fuimos trasladados, Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Note, Dios, por medio de Cristo, nos ha librado, hermanos, de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos antes? En las tinieblas, pero Dios, al que es regenerado, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nótelo, el trasladarse de las tinieblas a la luz implica perdón de pecados. Porque se es esclavo del pecado, porque aquel que está en las tinieblas es esclavo del pecado. Y este otro que me fascina, Hechos 20, casi siempre hago referencia a este pasaje porque me gusta mucho. Hechos 26, 17 y 18. Aquí el apóstol Pablo está hablando su testimonio por tercera vez, y entonces él está diciendo lo que el Señor le dijo cuando iba allá camino a perseguir la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 9 dice, mira lo que el Señor me dijo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Cristo lo libera a Pablo y le da una comisión y lo envía a los gentiles para que, note, ¿para qué lo envía con el evangelio? Para que abra sus ojos, o sea que ellos están ciegos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea que no están convertidos y están en tinieblas, no tienen la luz.
y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, quien está en pecado está bajo la potestad de Satanás, es esclavo del pecado, está en tinieblas y está bajo la potestad del diablo. Dígame, con todo y eso no merece otra cosa sino el infierno. Y luego dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Otra vez, es el perdón de pecados, hermano, entonces el que hace todo este traslado. Porque una persona cuando no ha sido perdonada, no ha sido regenerada, está en tinieblas, está bajo el poder del pecado, esclava del pecado, y Satanás es su papá. La segunda parte nos dice acá, nos dice así, la segunda parte del párrafo número 1. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Hermano, por favor, mire lo que le voy a decir. Cuando tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, depravada. Nacimos culpables en Adán, pero nacimos con un pecado en nuestras vidas. Y le tengo una mala noticia. Ese pecado o esa naturaleza con la cual nacimos solamente será quitada en el día de la glorificación. Entonces, ¿qué pasó como cristianos? Como cristianos, el Señor nos dio una nueva vida, lo que se llama la regeneración, o pongámoslo en términos más claros, ese nuevo corazón o esa nueva vida no la vea como algo que se le anexó a usted, porque está hablando espiritualmente. Yo lo veo mejor de esta manera, o los teólogos lo ven mejor de esta manera, como una nueva disposición ahora para Dios. Es decir, antes teníamos una disposición solamente para el pecado, pero ahora al ser regenerados, Dios nos habilita o nos da vida, es decir, nos habilita espiritualmente para que ahora tengamos una nueva disposición a las cosas espirituales o a las cosas de Dios. Pero todo esto es por gracia. Ahora que estoy habilitado por Dios y que tengo una nueva disposición para las cosas de Dios, o la regeneración o el nuevo nacimiento, como lo quiera llamar, yo puedo caminar en esa nueva disposición, pero otra vez se requiere solamente de la gracia de Dios. Ni podía salvarme, ni puedo ahora permanecer en la salvación. Yo no pude salvarme, por su gracia me salvó mi Dios. Yo no puedo permanecer en esa salvación, por su gracia Él me mantiene. Preservación de los santos. Yo puedo perseverar en la gracia, perseveración de los santos, porque Él preserva mi vida de la corrupción, es decir, me habilita para no pecar. Y eso es lo que está diciendo este párrafo, y es bueno entenderlo, porque de principio a fin la salvación es solamente por la gracia de Dios, donde tú y yo no aportamos ni una milésima. ¿Y dónde queda mi fe? La fe se la da el Señor, gracias. ¿Dónde queda el arrepentimiento? Se lo da el Señor, gracias. ¿Dónde queda mi responsabilidad y mi perseverancia en mantenerme? Se la da Dios por gracia. De hecho, si no la tiene, Dios no se la ha dado y está igual, perdido en sus pecados. Cada vez que yo me meto más acá, yo digo, Señor, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no darle mi vida a Él si todo es una obra netamente de Él, hermano? Leo otra vez esa parte de ese párrafo. Y por su sola gracia, es que estos redactores de esta confesión lo tenían tan claro, hermanos. Fueron teólogos que habían estudiado la escritura, que habían hecho exégesis de tal manera que cuando dejan estos documentos, hermano, está tan claro. Y por su sola gracia, ¿usted entiende qué es sola gracia? No hay una milésima suya. Lo capacita, otra, por su sola gracia, voy a hablar de mi Dios a mí, ahora en la regeneración me capacita. Él me capacita por su sola gracia. ¿Para qué? Para yo querer las cosas de Dios, viene por su gracia. Y orar, para yo obrar, todo lo que yo obre ahora es por su gracia. Libremente, es decir, a mí no me obliga a Dios ni me coarta para que yo haga las cosas, sino que por la nueva disposición que puso en mí, yo hago ahora las cosas tan libremente, es decir, yo amo hacerlas, yo quiero hacerlas, yo me deleito hacerlas. Por eso el cumplir la ley de Dios jamás será una carga. Dice Juan, esto no es una carga. Por eso podemos decir lo mismo que el salmista: Señor, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi delicia. ¿Por qué él decía eso? Porque él había sido libre para amar la ley de Dios. Así que un cristiano, una persona regenerada, está libre
entender que él puede amar la palabra de Dios y sobre todo puede obedecer la palabra de Dios, no obligado, no porque le van a dar esto o lo van a premiar o porque quiere recompensas en el cielo, no, porque él en su nueva condición lo único que quiere hacer es agradar a Dios, porque eso es lo que le nace a él, porque eso es lo que él quiere, agradar a Dios, hermano, darle la gloria a Dios. Eso es él, eso es un cristiano. Así que si alguien está en lo contrario, hermano, tiene que revisarse. Ahora usted me entiende por qué yo le dije, lo peor que le puede pasar a un pastor es tratar de retener gente en la iglesia o retener inconversos en la iglesia. Lo peor. Y yo sé que muchos me acusan que yo soy muy duro muchas veces en mis predicaciones, pero yo prefiero. Porque yo busco una cosa, que si alguien está medio débil, se mueve y caramba, se ajuste. Y si no es, pues de que se vaya. Es mejor que se vaya ya al infierno, hermano. Ya es mejor, que sabe que está condenado de una vez. Pero no que se ponga a tener una falsa esperanza de que sí, que no, que sí, que no. Con Cristo es, o me eres frío, o me eres caliente. Pero mire lo que dice, a los tibios vomitaré de mi boca. Bienvenido a la fe reformada. Y bienvenido a la Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente. O todo, y no soy profeta porque estoy predicando la palabra de Dios, pero o todo o nada, así te dice el Señor aquí en la palabra. Ahora sí, mire, ¿cómo es que Dios me habilita y cómo es que Él me da la gracia? Efesios 2:10. ¿Te conoce Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire el 10. Porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Materialmente y espiritualmente somos hechura suya. Note, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora ya pensando en esa regeneración, te creó para buenas obras. Pudiéramos decir, hermano, yo no fui creado para otra cosa. Usted no es un cristiano para otra cosa. Usted es un cristiano para buenas obras. Pero luego dice, las cuales, es decir, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Son tus obras o son obras de Dios? Lo que tú y yo hacemos ahora que somos cristianos es una obra de Dios en nosotros. Amén. No es tu esfuerzo, aunque tú debes esforzarte, pero es una obra de Dios. Él las preparó de antemano para que camine en ellas. Le digo por qué. Míreme bien. Si bien es cierto que dijimos hace 8 días que el hombre que está en pecado no puede hacer nada bueno para Dios, déjeme decirle que tú y yo que estamos ahora regenerados tampoco podemos hacer nada bueno para Dios porque todavía tenemos la contaminación. Así que Dios debe actuar en nosotros sus buenas obras. Pero lo hace a través de nosotros, pero son de Él. Solamente así la gloria es para Dios. Le voy a mostrar otro pasaje, Filipenses 2:13. Aunque el 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, pero el 2:13 dice, porque Dios es. Yo subrayé, Dios es el que en vosotros produce, y le está hablando a cristianos. Cuando uno lee la escritura tiene que mirar a quién les está hablando. Le está hablando a la iglesia en Filipos y le dice, porque Dios es el que en vosotros, iglesia de Cristo, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora que somos regenerados, tenemos la voluntad de Dios en nosotros. Su buena voluntad está en nosotros por el Espíritu Santo y la palabra que mora en nosotros. Y entonces Dios va a trabajar en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, tú quieres, Dios se lo está dando. Tú puedes hacerlo, Dios se lo está dando. Cuando tú vienes al culto, Dios lo puso en ti. Cuando tú oras, Dios lo puso. Cuando tú predicas como yo ahora, Dios lo puso. Cuando tú das para la obra, Dios lo puso. Cuando tú haces algo, Dios lo puso. Todas las obras buenas que usted ahora hace no son suyas, son de Dios, que las puso en ti. ¿Por qué no son mías, Señor? Porque tú sigues sucio.
Y recuerden el principio, para que no te gloríes. Hasta canción que cantábamos ahora, Señor, no es mi poder, Señor, sino en ti es la gloria. Pero Hebreos 13, 20, 21, aquí los hermanos que llevan tiempo conmigo dicen, el pastor no sale de ese pasaje. Es que ese pasaje a mí me impresiona mucho. Vaya ya, por favor, Hebreos 13, 20, 21. Le voy a esperar para que vaya. Es el pasaje que más me ha convencido, aunque ya todos me han convencido, obviamente. Claro que me ha convencido el Espíritu Santo hace rato. De que en mí no hay nada bueno. Yo puedo decir igual que el impío, en el impío no hay nada bueno, ahora que soy regenerado tampoco. Si Dios no es el que produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora mire Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, otra vez, ¿quién es? Dios, Dios, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y se llama el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ahí está el pacto eterno de redención. Volvemos al versículo 20. El Dios de paz os haga aptos en toda obra buena. ¿Lo vio? ¿Quién te hace a ti apto en toda obra buena? El Dios de paz. Pero sigue diciendo, para que hagáis su voluntad. Mire, así tú seas regenerado. Si Dios no te habilita y te hace apto para hacer la voluntad de Dios, tú no la vas a hacer. Porque otra vez, y ahorita finalizamos con eso, nosotros por el remanente de pecado que tenemos todavía queremos pecar. De hecho pecamos. Sigo leyendo. Ese Dios de paz os haga actos, es el que me hace acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Ya sé que entonces la obra buena es hacer su voluntad, pero note aquí, haciendo Él en vosotros. ¿Quién es? Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios trabaja en mí lo que a Él le agrada a través de Jesucristo, y esto implica que yo estoy unido a Cristo entonces, porque si no estoy unido a Cristo, ¿cómo lo va a hacer? Dios lo hace cuando estoy unido a Cristo, y a través de Cristo es que Él hace entonces lo que a Él le agrada. Hermano, mire, es que si Dios te deja a ti, me deja a mí, en ese libre albedrío que tenemos para hacer, para que yo crea que esto a Dios le agrada, la embarro. Porque lo que a Dios le agrada es únicamente lo que Él ha dispuesto que le agrada, que está en su bendita palabra, no lo que yo creo que le agrada. Por eso Él tiene que cuidarse y Él tiene que disponer en nosotros que hagamos lo que a Él le agrada. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y entonces ahora sí, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, si esto no es así, Él no recibe gloria. Señor Jesucristo, ayúdanos, porque tú y yo queremos darle la gloria a Dios. Y sabe, cuando yo leo esto, me hace ser dependiente más de Él en oración, y me hace ser dependiente más de Él en su bendita palabra. Y cuidarme de que lo que Él dice aquí, eso es lo que yo debo hacer, así a mi carne no le guste o crea que no, o así la mayoría de la gente me esté diciendo que no, Dios me dice que sí, entonces yo lo hago conforme a lo que Él me dice, porque ese es su agrado. ¿Usted va a vivir para agradar a su esposa, a sus hijos, a su familia, a los hermanos o qué? Déjeme decirle una cosa, si lo hace así, quizás muchos de esos no lo va a ver en la eternidad, pero si usted vive para agradar a Dios, a Él sí lo va a ver en la eternidad. Nosotros no estamos certeros de que yo lo veo aquí muy bonitos y yo quiero y anhelo que todos estemos en la gloria, pero quizás alguno no lo vea por allá. Pero si usted toma en serio esta palabra, hermano, allá vamos a estar todos. Sección 2. Padre, bueno, le dije que necesitaba 15 minutos más. Con este libre albedrío podemos hacer lo bueno y lo malo. Por este libre albedrío que tenemos podemos hacer lo bueno y lo malo. Dice esa última parte, la sección 2. Sin embargo, bueno, ya vimos, Dios nos habilita, ¿no? Pero sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Ojo, por la corrupción que todavía le queda. Debido a que todavía estoy en una naturaleza pecaminosa, y esto lo hemos hablado mucho, y estamos en Romanos capítulo 6, y ya lo entendieron, morir con Cristo, resucitar, los que estuvieron el miércoles ya lo sabemos.
Pero en vista de que todavía tengo una naturaleza corrupta, entonces ahora el libre albedrío es que hay un problema, que no solamente quiero lo bueno, que es lo que Dios pone en mí, el anhelo, su deseo, su querer, sino que por mi condición caída de corrupción, se llama el remanente de pecado, todavía quiero lo malo. Y puedo hacer lo malo. Todavía puedo pecar delante de Dios. ¿Ve el problema? Y yo sé que hay un grupo de gente que dice que esto no es así, pero es así. El pecado sigue morando en el creyente, ya no como rey o como amo, sino como algo remanente. El pecado en el creyente ha perdido su poder, ha perdido su reinado. Nosotros fuimos libres del poder del pecado, como cantamos ahora en ese himno, pero no del pecado. Hermano, grábese eso, el creyente fue libre del poder del pecado. Yo no puedo estar esclavo del pecado, el pecado no me esclaviza a mí. Yo puedo mortificar el pecado por la obra del Espíritu Santo, como dice Romanos, pero todavía el pecado está en mí y puedo pecar y puedo ofender a Dios. Primero vamos con esta parte de que sí hay pecado en nosotros. Primera de Juan 1, 8, 10. Ojo que yo no estoy hablando de la justificación. Usted ya me entiende acá esos términos. Justificación, libre de pecado ya. Estoy hablando de la santidad. De lo que usted es ahora, de lo que soy yo ahora. Primera de Juan 1, 8 al 10. Otra vez, ¿a quién escribe Juanito? A la iglesia. Y le dice lo siguiente. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Alguien dice no tengo pecado, se está engañando. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Alguien dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Entonces, ¿qué pasa? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algo que debemos hacer y es una confesión de nuestros pecados diariamente. Otra vez, hermano, aclaro el término, no para justificación, no para salvación, sino para una vida espiritual, de santidad, de relación con Dios. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿alguien puede decir hoy que no ha pecado? Si usted dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O luego dice que tenemos, al que ha pecado tenemos un abogado en el cielo, Jesucristo. Amén. Ahora, Romanos 7, 14, 25, lo va a leer rápido, hermanos. Romanos 7. Yo sé que aquí los comentaristas no se ponen de acuerdo y hay mucho debate, que si en Romanos 7 Pablo está hablando de un inconverso, que si Pablo está hablando de la experiencia de él antes de ser cristiano, o que si Pablo está hablando como cristiano. Otros dicen, no, ese es un cristiano, pero muy enano todavía espiritualmente, tiene que ir a Romanos 8. Bueno, aquí, en Romanos 7, Pablo está hablando de un cristiano, de un creyente. Ojalá no estemos ahí, pero es la lucha del cristiano. Si quiere saber cuál es la verdadera lucha del cristiano, la verdadera guerra espiritual no es contra el diablo, ni echar fuera al diablo, ni echar fuera demonios, eso no. La verdadera guerra espiritual es a diariamente con tu pecado personal. Esa es la verdadera batalla todos los días, con tu pecado personal, porque como lo hemos dicho, cada uno tiene diferentes tendencias pecaminosas, cada uno sabe por dónde es que se mueve, y eso tiene que atacar. Pues, y Satanás también, por eso Satanás anda como león rugiente, mirando dónde está la debilidad. Y en la debilidad se te va a meter. Conmigo lo hace. Tal vez conmigo no más. Sabe cuál es el punto débil por ahí te ataca. Por eso, al conocer esa parte, nos guardamos. Amén. Amén. Miren lo que dice Romanos 7:14. Y aquí está Pablo, un cristiano, hablándole a la iglesia, a la iglesia de Roma, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí. Porque lo que hago no lo entiendo. Y esto solamente, esta batalla realmente la tiene un regenerado, un creyente, hermano. Mire, un pecador no tiene esta batalla. Solamente un creyente tiene esta batalla. Porque aquí comienza a mostrarnos, mire, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo es posible que Pablo aborrecía el pecado? Eso solamente lo hace una persona regenerada, que tiene el Espíritu Santo en su vida. Así que Pablo dice, yo lo aborrezco, pero eso terminó haciendo.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y luego dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, mira, yo quisiera no pecar, pero el pecado mora en mí. Por eso hago, por eso peco. 18, y yo sé que en mí, otra vez en mí, y aclara, ¿y qué es en mí? Esto es en mi carne. Y aquí la palabra carne es la misma para la naturaleza carnal y pecaminosa, o la vida vieja. La vida vieja de pecado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermano, la calidad y la talla del apóstol Pablo de decir eso, que él sabe que en él no mora el bien, en mi carne no mora el bien. Ahora, cuando traemos eso a colación con lo que ya habíamos dicho, encaja perfectamente. Por eso Dios no quiere nada de nosotros, sino es producido por Él mismo. Porque el bien es el que Él produce en nosotros. Porque si yo lo produjese, Pablo ya dijo, en mí no mora el bien. ¿Usted cree que Dios va a recibir, hermano? Robin, no nos castigue, hermano. Que puso a traer sándwich. ¿Usted cree, hermanos, que Dios va a recibir algo, entre comillas, bueno tuyo cuando Él elige perfección? ¿Sabe por qué el Señor no nos salvó a nosotros por obras y tuvo que enviar a Jesucristo para que Él cumpliera la ley perfectamente? Porque tú y yo habíamos quebrantado la ley. Dice Santiago, mira, tú puedes guardar 9 mandamientos, pero si ofendes uno, te haces culpable de todos. Y dice Pablo a aquellos judaizantes en Galacia, mira, si usted quiere circuncidarse, ¿no sabe que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley? Y se mete en un problema, porque nadie puede guardar la ley perfectamente. Por eso Jesucristo se hizo hombre, para venir y guardar la ley perfectamente, de tal manera que esa justicia pasó a nosotros por la fe. Ahora, si Dios lo hizo así, ¿Él va a querer ahora de una naturaleza caída todavía, en un remanente de pecado, algo de nosotros? En mí no muere el bien. Grábese eso, hermanos, porque a veces pensamos, el pastor Juan Carlos que está con nosotros lo sabe muy bien, que a veces se ha endiosado a los pastores, pretendiendo que ellos ya están llegando casi a la cuarta deidad, a la cuarta persona de la deidad. Son tan santos que no se pueden tocar, y ya no pueden andar con el pueblo. ¿O no es así, hermano? ¿Quién dijo? Ojalá leyeran y se pusieran con Pablo allí, se creen más que Pablo. Pablo dijo, en mí no mora el bien. Sigo leyendo, porque el querer, y él dice, porque el querer está en mí. El querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y note, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Pero mire el 22, porque hasta ahí muchos dicen, no, esto es un inconverso. No, espérese a ver, el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Según el hombre interior, la nueva disposición que Dios le dio, la regeneración, me deleito en la ley de Dios. Hermano, ¿cuántos se deleitan en la ley de Dios esta mañana? Usted sabe. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mi miembro. Luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Note lo que dice, así que yo mismo con la mente, y esto es duro, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero saltamos a Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es mucho descanso. Amén. Usted ve a Pablo luchando, pero ahora pues, sí, porque ahí nos condenamos. Si nos quedamos ahí, nos dejamos, nos condenan, pero Pablo, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, para los regenerados, hermano. Y comienza a aclarar la diferencia entre el carnal y el espiritual. Cuando hablo de carnal, no es un cristiano carnal, sino un inmundo, un impío, porque no hay tal cristiano carnal. O es cristiano o no lo es, o es espiritual o no lo es. Pero esa división de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales me han dado a recoger. Eso es nuevo.
no lo dice la Biblia. 1 Corintios 3. No, aquí está diciendo que los creyentes de Corinto se portaban como los carnales, es decir, como los impíos. Eso es. Párrafo número 5. 5 minutos para terminar acá. Ahora, el libre albedrío perfecto, el estado de gloria o glorificado, así se llama. Libre albedrío perfecto, es un estado de gloria o glorificado, y no debería demorarme mucho. Dice así ese párrafo: esta voluntad del hombre, es decir, la que venimos hablando, es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien únicamente en el estado de gloria. Entonces aquí nos habla el quinto párrafo del estado de gloria, es decir, cuando entremos en el estado de gloria, dice el párrafo, en esa voluntad del hombre es hecha perfecta, es decir, perfección es perfección. Luego dice, e inmutablemente libre. La palabra inmutable es que no va a cambiar, es decir, la libertad que él tiene no es la misma libertad que tenía Adán y Eva, que podía pecar o no pecar, podía obedecer o no desobedecer, sino que allí lo único que queremos es obedecer. Es tan libre nuestra voluntad para obedecer, que dice que quiere solo hacer el bien, únicamente en el estado de gloria. En ese estado entonces llegamos a ser como Cristo. Mire lo que dice Efesios 4:13, muy rápido acá: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el estado de gloria. La idea es presentarnos delante de Dios libres de pecado, como dice Judas 24:25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Esa palabra guardarnos sin caída ahí es caída, es decir, al infierno. Dios es poderoso para guardarnos sin ir al infierno y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Quién es el que nos va a presentar sin mancha delante de Él? Él. No somos nosotros. Yo al comienzo no entendía cuando el pastor Sproul decía: si Dios hubiera puesto la salvación en mis manos, yo la hubiera perdido. Porque siempre traía como algo de que no, yo la guardo. Jesús dijo, el que persevere, yo persevero. Soy responsable. Sí y no. Sí, en el sentido de que tú y yo debemos perseverar y guardarla y cuidar esa salvación, pero no en el sentido de que tú no puedes, sino que es por pura gracia. Entonces dice aquí Judas 24, presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría, y luego esto da como al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, porque la salvación y la preservación es por pura gracia. Es un espíritu perfecto con un cuerpo perfecto para que ya nunca más vuelva a pecar. Y entonces Hebreos 12:22 dice: si no os habéis acercado al monte de Sión, le oigo todo eso, y la última parte, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, nosotros, hermanos, cuando entremos a la gloria, se llamarán espíritus de los justos que fueron hechos perfectos. Pero primera de Juan 3:2, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero mire, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tú eres un hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que ha de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tú y yo seremos semejantes a Jesucristo, hermanos. Ya sin pecado, pero en la gloria. Esa voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre. Para ir concluyendo, ¿en qué consiste entonces la perfecta libertad? En ser libres del mal o ser libres del pecado inmutablemente y eternamente. Entonces, concluyo de esta manera: el inconverso es esclavo del pecado. El creyente es libre del pecado, es libre del poder del pecado, pero no del pecado. Es decir, el creyente ahora puede pecar o puede no pecar. La idea es que no pequemos. Y en la glorificación el creyente es libre totalmente del pecado. San Agustín entonces habló de los 4 estados del pecado, con lo que terminó hoy. El hombre en su estado de inocencia podía no pecar y podía pecar. El hombre en su estado caído no puede no pecar, solo puede pecar. El hombre en su estado regenerado puede no pecar y puede pecar. Y el hombre en el estado glorificado no puede pecar. Amén. Amén. Oremos.